Si las decisiones que nosotros estamos tomando en el día a día son por dinero, o sea, claramente estás poniendo tu confianza en el dinero. Muy bien. Si cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, una crisis, acudimos al dinero, pues claramente tu confianza está puesta en el dinero. Muy bien. Si tú crees que los problemas que estás teniendo en este momento en tu vida se solucionarían si tú tuvieras dinero, claramente tu confianza está en el dinero. Si tú necesitas comprar o tener diferentes cosas que se alcanzan con dinero para poderte sentir completo, pleno, todo, claramente tú estás sirviendo el dinero. Si Mamón está operando, si la riqueza sigue siendo tu foco, definitivamente. Si el dinero es lo más importante en tu vida porque tienes mucho o porque tienes poco, ahí tú puedes empezar a ver cómo es tu interés y tu comportamiento ante las posesiones materiales. Si tu vida gira en obtener o en acumular dinero, Mamón está operando, definitivamente. Si entre más tengo, más feliz soy, Mamón está operando. Mamón es mentiroso. La única manera en que nosotros podemos ser felices, llenos, plenos, tener una identidad, tener un valor, tener una verdadera esperanza, es Jesucristo. Y por eso fue el que Jesús, del tema que más habló fue del dinero, porque es lo que más compite con el corazón del hombre. Un saludo muy especial, un privilegio estar de nuevo aquí con toda nuestra audiencia del Wado Podcast. Han sido meses increíbles donde hemos recibido mucha edificación, mucho aprendizaje, conocimiento, herramientas. Y estoy muy contento porque hoy tengo un invitado de verdad de lujo. No lo digo como un cliché, realmente es una persona que amo mucho, que admiro mucho, que es muy importante para mi vida, un ejemplo en muchísimas áreas y por supuesto que tenía que aprovechar que Dios me ha concedido su amistad para poderlo también tener en nuestro podcast. Y hoy tenemos como invitado especial al pastor Pedro. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo? Dios te bendiga. Bueno, Dios te bendiga también, Pastor Wilson. La verdad es un gusto poder estar contigo acá compartiendo. Te considero uno de mis grandes amigos y grandes tesoros que Dios me ha dado. Y también, pues bueno, un gusto poder estar con todos los que nos están acompañando en este momento como audiencia. Yes. Tim Villegas, ellos son pastores colombianos en la iglesia Full Life en Hollywood, Florida. Y bueno, tienes muchas especialidades, porque decir que tu especialidad son las finanzas sería desconocer un montonón de cosas y de atributos que Dios te ha dado. Pero sí hay que reconocer que uno de los fuertes es la capacidad de administración que Dios te dio, ¿verdad? Y el tema de las finanzas, que es un tema extremadamente bíblico, aunque muchas veces las personas pueden desconocerlo y que también ha sido quizás mal utilizado por todo este tema de la prosperidad, ¿verdad? Y hoy vamos a abordar un tema bastante importante, un tema bíblico. Siempre me gusta poner una base a lo que vamos a conversar, porque esa base es la que nos va a encaminar en todo lo que vamos a estar compartiendo y todo lo que vamos a estar edificando. Y la palabra de Dios en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y creo que ese es el pasaje contundente en el que vamos a estar sustentándonos este día. El conocido popularmente, yo no sé si es popularmente o religiosamente, no sé cómo expresarlo. Tú me ayudarás a terminar de entender o entenderlo y comprenderlo, el reconocido espíritu de Mamón, amor a la riqueza. Y sé que has predicado al respecto y tienes mucho para compartir. ¿Cómo podemos arrancar? Bueno, pues arranquemos pues dejando saber que justamente cuando Jesús está hablando de que no se puede servir a Dios y a la riqueza, se está refiriendo al espíritu de Mamón como tal. Y este era un término que era bien conocido por los israelitas, ¿no? Por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, ya que esta era una deidad en Babilonia, donde justamente se buscaba servir esta deidad con el ánimo de obtener riqueza.
Y de ahí viene todo el concepto. Y justamente Jesús lo que nos deja saber a nosotros es que nosotros no podemos servir a Dios y a Mamón, que tenemos que tomar una decisión, es como una Y en el camino de a quién nosotros servimos. Y acá también nos está dejando saber que si nosotros servimos a Mamón, pues entonces nosotros vamos a tener que depender de Mamón, que es como vive este mundo. Pero si por otro lado nosotros lo servimos a Él, Él se va a encargar de nosotros. Jesús constantemente nos dejaba o nos recordaba que nosotros tenemos un Padre en el cielo que sabe que nosotros necesitamos cosas como que comer, que vestir, un techo, y que Él sabe que necesitamos estas cosas y se encarga de nosotros. Y nos daba ejemplos como los lirios del campo, por ejemplo, no tejen, pero mira cómo el Padre los viste. Las aves no tienen graneros, pero mira cómo el Padre les alimenta. Y nos deja saber que aquellos que decidimos seguir a Jesús, poner nuestra confianza en Él y no en el dinero, bueno, todo lo demás será añadido. Pero por otro lado, una persona que decide seguir a Mamón es una persona que va a ser esclavo del dinero. El dinero, la riqueza, es quien va a determinar las decisiones que toma, pero también le va a ser un esclavo. Nunca va a ser suficiente. Es muy importante esto porque el Dios de la creación provee para la creación. El Dios de los hijos provee siempre para los hijos. Y si puede proveer los animales que están en el campo, ¿cuánto más no va a buscar proveer para nosotros? La etimología o la procedencia de Mamón es una palabra aramea que significa Dios de la avaricia. Y de ahí parte todo eso, esa definición de avaricia, de avidez, de ventaja, de codicia, es todo lo que está relacionado con esta palabra. Y hay tres palabras importantes que yo rescato cuando hablamos de Mateo 6:24 y son servir, Señor y riqueza. ¿Por qué? Porque el servir tiene que ver con nuestras fuerzas y obviamente todo nuestro esfuerzo va a ir relacionado al Dios que estamos sirviendo. Por eso me parece que es bien dramática la comparación, o sea, poner a Dios y a las riquezas prácticamente en el mismo nivel. Y eso es tremendo porque el corazón del hombre siempre va a tener la tendencia a servir a lo que más ama. Entonces la comparación allí es increíble y hemos aprendido, por lo menos nosotros estamos aprendiendo sobre las riquezas integrales, ¿verdad? Obviamente este es un tiempo donde las finanzas son muy importantes, pero las riquezas en gloria son equivalentes o mucho más importantes. O sea, de nada sirve tener material si no tienes nada espiritualmente. Entonces el orden correcto es tenerlo a Él para poderlo tener todo, para poder tener las cosas naturales. Exactamente. Bueno, como lo dice ahí, no se puede servir a Dios o las riquezas. Muestra cómo, bueno, como dice justamente Jesús, que todo lo que nosotros necesitamos nos será añadido. Nos muestra que aquel persona que está detrás del dinero, buscando el dinero, Dios le está buscando porque está perdido. Pero aquella persona que está detrás del Señor, busca al Señor, sirve al Señor, todas esas cosas lo están siguiendo. Entonces tú puedes decidir si tú sigues el dinero o el dinero te sigue. Pero cuando el Señor, cuando Dios es tu Señor, bueno, todas estas cosas Él se va a encargar de irlas añadiendo. De hecho, la Biblia nos muestra que nosotros podemos estar en dos realidades. Una que es la abundancia, que es lo que Dios quiere para nosotros. Él ha venido para darnos una vida y una vida en abundancia. Y la otra es dependiendo de la riqueza. Cuando el ser humano cae, cuando Adán y Eva pecan, ellos cambiaron la abundancia por la riqueza. Y justamente ahí una de las consecuencias de que ellos hayan comido del árbol, del fruto del árbol que el Señor les ha dicho, de este fruto no deben comer, es que ahora ellos iban a servir las riquezas, porque está diciendo, con el sudor de la frente te ganarás tu pan. Y no será suficiente, va a tener que ser un trabajo donde va a tener que estar sirviendo las riquezas. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Dios como su proveedor y más bien decidieron ser su propio proveedor. Mira que justamente la tentación que presentó Satanás fue que si ellos comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, serían como Dios. Entonces, ¿qué no necesitarían? A Dios. Entonces ellos cambiaron a Dios como proveedor para ser sus propios proveedores. Y entonces Dios les dice, bueno, ahora tú vas a tener que ser tu propio proveedor. Ahora tú vas a tener que servir las riquezas. No importa lo mucho que tú trabajes, no va a ser suficiente. Y es la realidad que vivimos en este mundo, donde independiente de la cantidad de dinero que tiene una persona, nos damos cuenta que nunca termina siendo suficiente. Es como que se necesita más, más y más y más. ¿Por qué? Porque cuando tú eres esclavo nunca es suficiente, porque un esclavo no es dueño. Un esclavo sirve
a su amo y su amo es el dueño de absolutamente todo. Y ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces Jesús nos presenta una realidad que es muchísimo más cómoda, hermosa, que es la abundancia, que es cuando nosotros decidimos no servir a Mamón, sino servirlo a Él. Y cuando nosotros lo servimos a Él, mira, hay una abundancia. Es suficiente, hay de sobra. Yo no soy esclavo de nadie, no, yo soy coheredero, porque eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, nosotros nos hacemos o Él nos permite ser coherederos de todo lo que a Él le pertenece. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y es tremendo porque vemos entonces allí en el Edén que es el primer conflicto, es como la primera aparición de ese Mamón, ¿verdad? Ese Dios, sí. Mamón, en donde se desvía la atención, no solamente en que esté en nuestras propias fuerzas, en nuestra forma de hacer las cosas, se pone nuestra confianza en nosotros, sino que también estamos definitivamente quitando nuestra mirada y dándole la espalda al que nos puede proveer todo. Y creo que ahí parte todo este conflicto y todo esto que se vive. En la iglesia, ¿puede estar operando Mamón en la vida de algunas personas? Claro que sí. Si tú no le has rendido tu corazón a Jesús y todavía sigues tomando decisiones basadas en dinero, pues es Mamón el que está dirigiendo completamente tu vida. De hecho, la Biblia que nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yeah. Si nosotros nos damos cuenta, históricamente hablando, las guerras son ¿por qué? Por amor al dinero, claro. Por querer tener más y más y más. Pero lo curioso es que el que tiene mucho todavía quiere más. Riqueza jamás va a ser suficiente. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, hay un momento en que nosotros tenemos que rendir a Mamón para empezar a servir a Jesús. Y creo que la práctica del diezmo es exactamente lo que uno tiene que hacer. Okay. En el momento en que uno dice, bueno, yo voy a recibir lo que Dios me está dando, yo voy a devolverle el 10% porque reconozco que es de Él y que el otro 90% que Él me está permitiendo quedarme es Él el que me lo está dando. Entonces, en ese momento nosotros estamos tomando la decisión de no servir más a Mamón, sino de servir a Dios. Y en ese momento nosotros pasamos de depender de la riqueza a más bien vivir en la abundancia, que es justamente lo que nos habla a nosotros Malaquías, que si nosotros llevamos íntegro el diezmo a la iglesia, entonces seremos bendecidos de manera sobreabundante. Yo no encuentro otro versículo que a nosotros nos prometa eso, que nosotros seamos bendecidos de manera sobreabundante. ¿Por qué? Porque por medio de esta práctica nosotros constantemente estamos rindiendo Mamón para servir a Dios. Un cristiano no debe tomar las decisiones por dinero. Un cristiano cuando tiene una opción de 2 trabajos no debe estar tomando la decisión por aquel trabajo donde le van a pagar más. Siempre nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Y cuando nosotros vamos a la parábola del sembrador, donde se nos está hablando de que la semilla, que es la palabra de Dios, o sea, lo que Dios nos habla a nosotros, nos damos cuenta que uno de los terrenos donde se ahoga esa palabra es en un terreno donde se sirve a Mamón, porque nos dice a nosotros que las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, o sea, el servir a Mamón, ahogan la palabra. Un cristiano que está pensando todo el tiempo en dinero, dónde obtengo más dinero, que está sirviendo dinero, que sus decisiones son por dinero, es un cristiano que está sirviendo a Mamón y que por más de que Dios le habla, él no lo está escuchando, porque la palabra se ahoga. Mira, constantemente nosotros tenemos que estar examinando nuestro corazón para asegurarnos que nosotros no estamos siguiendo a Mamón, sino estamos siguiendo a Dios. Claro, entonces puede ser que diezmemos, ¿verdad? Y si no hay una buena administración, una correcta administración de la abundancia, el diezmo tampoco termina de ser una garantía, ¿no? Porque si estamos haciendo con el dinero, de repente no estamos siendo buenos administradores, puede ser que Dios nos llame a cuentas también de cómo estamos invirtiendo, como que el diezmo no es una garantía de que estamos administrando bien el otro 90%. ¿Qué hace el diezmo? Tú recibes 10. Ajá. Cuando tú le entregas el primer 10% a Dios, el otro 90% queda rescatado. ¿Queda qué? Bajo bendición. Okay. Ya en ese momento tú estás bajo la abundancia, no bajo la riqueza. Muy bien. Pero eso no significa que algo que está bendecido no puede ser mal usado. Todavía requiere una buena administración. Sí, yo no creo en la teología de la prosperidad, que simplemente por tu ser cristiano vas a ser próspero. Eso automáticamente no ocurre.
Eso no es bíblico. Yo creo en la teología de la mayordomía, Muy que bien. si yo entiendo que soy simplemente un mayordomo de lo que le pertenece a Dios y yo aplico todos los principios bíblicos que Él me explica en su palabra, aquello que Él me ha confiado se va a multiplicar, va a crecer. Y como se va a multiplicar y va a crecer y yo estoy mostrando que estoy siendo fiel, Él cada día me va a confiar más y más y más y más. Y yo creo que cuando Dios confía su abundancia, Él es exagerado. La abundancia de Dios es exagerada. Pero para eso yo tengo que mostrar que no solamente yo lo sirvo a Él, sino que yo soy un administrador a la manera de Él. El 10% simplemente es hacer lo correcto con el 10%, para que el otro 90% esté bajo bendición. Muy bien. Pero ahora yo tengo que hacer lo correcto con el otro 90%, que es manejar una buena administración. Y la palabra de Dios nos enseña que es una buena administración, que tiene que involucrar lógicamente un presupuesto, generosidad, el no malgastar las cosas, el manejarlas dentro de las prioridades de Dios y diferentes principios que a nosotros nos muestran cómo se puede multiplicar lo que Dios te está confiando. Muy tremendo. Entonces, en la palabra de Dios y de repente cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, se puede hablar del señorío de la riqueza o de la avaricia material, y por eso muchas veces se habló de esto, ¿verdad? Y se usó en parábolas y Jesús hablaba de estas cosas, diciéndole también en el Sermón del Monte cuando habla de bienaventurados los pobres de espíritu y todo esto, pero que quizás en algún momento de la iglesia o de la espiritualidad trajo como una mentalidad de pobreza a la iglesia que también le hizo mucho daño. O sea, todos los extremos son dañinos. Entonces, quizás a nosotros no nos tocó ese mensaje tan radical de pobreza, pero sí sabemos que hubo una generación que básicamente nunca buscó crecer, nunca esperó prosperar, porque Jesús ya venía. Porque ya Jesús venía, entonces había era que simplemente estar metidos en el espíritu y no ocuparse de nuestra vida natural. Y luego vino el otro desbalance, que fue el de pensar que Dios estaba para consentirnos en todo, para darnos todos nuestros caprichos y que simplemente por el hecho de pactar con Dios o dar alguna ofrenda, ya todas las circunstancias iban a cambiar. Cuando tú nos estás hablando de mayordomía, que Dios va a poner su confianza en aquellas personas que Él sabe que van a administrar correctamente. Sí, yo creo que una tendencia nuestra como seres humanos es que cuando vemos un abuso nos vamos al otro extremo para huir de ese abuso, para nosotros no ser esos abusadores, ¿no? Eso es como el niño que crece viendo a su papá tomando alcohol, maltratando a su mamá a causa del alcohol y todo ese alcohol. Una tendencia que él puede tener es a volverse abstemio. Lo opuesto. Exactamente, Claro. opuesto, porque él no quiere parecerse a aquello que vio de su papá. Y nosotros como cristianos nos puede pasar exactamente lo mismo, que si nosotros vimos a alguien que abusó del dinero, que hizo mal uso, entonces la tendencia puede ser el dinero es malo. No. Esa persona le dio un mal uso a algo que es neutral. El dinero es neutral. Lo bueno y lo malo es lo que nosotros hacemos con el dinero. Y de hecho, el dinero, Jesús, del tema que más habló Jesús fue de dinero. O sea, habló más que de la fe, habló más que de la oración, de lo que más habló fue de dinero. ¿Por qué? Porque es lo que más compite con el señorío del corazón del hombre. Wow. Entonces, el dinero habla mucho. Cuando tú miras la cuenta bancaria de una persona, tú sabes cuáles son, los extractos bancarios, tú sabes cuáles son sus prioridades, tú sabes cuáles son sus gustos. Tú puedes saber muchísimas cosas a través de la forma en que una persona está gastando el dinero. Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar pendientes. Y sí, no irnos a ninguno de los extremos. El dinero es neutro, no es ni bueno ni malo. Lo bueno o lo malo es lo que nosotros hacemos con el dinero. Entonces, Mamón nos lleva a considerar el dinero como lo más valioso. Hace que nuestra mirada esté puesta ahí. Eso muchas veces define nuestro sistema de valores y de manera consciente empezamos a ir en pos o en inclinación de lo material. Ahí es donde entra el materialismo, ¿verdad? Donde nos sentimos seguros por lo que tenemos y donde nos sentimos inseguros por lo que no hemos alcanzado. Y ahí es donde entran los afanes, ¿verdad? Del mundo. Nosotros estamos grabando, por ejemplo, desde Miami. Y en Miami hay una guerra
tremenda en contra del materialismo porque hay más oportunidades, porque también hay pobreza. La gente no piensa, pero también hay pobreza en ciudades como esta. Pero la tendencia es que la gente es muy aparente. La tendencia es que la gente está en el carro que no debería estar, vive en la casa que no debería vivir y mantienen cortos, de una o de otra forma mantienen cortos porque definitivamente tienen un estilo de vida mayor al que deberían de tener. Pero todo es porque va en pos del materialismo, de servir al dinero, de utilizar sus vidas para ganar, para atesorar, muchas veces descuidando sus hogares, sus matrimonios, sus familias. Hay personas con las que uno habla que por ahí están pasando por momentos difíciles y uno les invita a la iglesia y dice, no, es que yo trabajo todos los días y no puedo dejar de trabajar el domingo. Entonces, claro, en realidad están presos de un sistema, presos de un estilo de vida. Yo recuerdo cuando llegué a este país, yo tenía 3 trabajos, o sea, 3 trabajos y si hubiera existido un día más en la semana, seguramente lo hubiera trabajado porque es ese afán por aprovechar, entre comillas, la oportunidad que nos brinda el sistema. Pero ¿en qué caemos? En un materialismo, en enfocarnos en lo que es perecedero, en desechar un poco o mucho los asuntos espirituales, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Exactamente. Lo que quiere Mamón, lo que quiere la riqueza, es que nosotros lo que le pertenece a Dios se lo demos. O sea, que en lugar de nosotros poner la confianza en Dios, confiemos en el dinero. Que nuestro futuro, o sea, la confianza en nuestro futuro esté puesta justamente en dinero. Que si nos va a pasar algo malo, entonces el dinero es el que nos va a sacar de los aprietos. El que si nosotros queremos conquistar algo, el dinero es el que a nosotros nos lo va a estar dando. También nos ofrece identidad. Que si yo tengo dinero y le muestro a las demás personas, entonces yo voy a tener una identidad, voy a tener un valor, me va a subir la autoestima. Todo lo que nosotros debemos hallar en Jesús. Pero el dinero lo empieza a ofrecer. Y el tema con todo lo que es tentación es que engaña a través de lo que parece. Tú usabas la palabra apariencia, ¿no? Claro. Por eso se parece. Dice, la apariencia es lo que parece, pero no necesariamente es. Cuando Eva mira el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal que no debería comer, dice que era agradable, ¿no? Entonces era lo que parecía. Cuando Jesús está en el desierto y Satanás lo somete a tentación, que dice que le muestra todos los reinos y su esplendor. Entonces sí, digamos que la tentación entra mucho por los ojos, porque nosotros vemos una realidad y creemos que si nosotros la tuviéramos, seríamos felices, seríamos completos. Pero es una mentira, es un engaño. Ya. Igual como cuando Adán y Eva comieron lo que parecía ser, no fue lo que terminaron viviendo. Lo mismo nos pasa a todos nosotros cuando vemos algo que es tentador y nosotros creemos que al practicarlo, al ceder, vamos a ser felices y la verdad es que siempre terminamos con la boca llena de arena, ¿no? Lamentando lo que nosotros estuvimos viviendo. Y mira, cuando uno mira en redes sociales alguien que empieza a postear lo que le ha dado la riqueza y todo, la gente no es tan feliz como parece ser. Ya. Las apariencias engañan de una manera exagerada, pero podemos caer en esa trampa. Podemos caer en la trampa de creer que si nosotros tuviéramos dinero se nos solucionarían todos los problemas, nos sentiríamos más seguros, hallaríamos identidad, obtendríamos respeto, muchas cosas que nos quiere ofrecer justamente la apariencia, pero que a la larga no nos la van a dar. El índice de suicidio es más alto en las clases altas. Eso es tremendo. Entonces, es una estadística, pero violenta. Exactamente. Entonces nos muestra que no, el dinero no te hace feliz. Te promete que si tú lo obtienes y le sirves, vas a ser feliz. Pero los que lo han obtenido nos damos cuenta que no. Ahora, una persona que se suicida es una persona que está en depresión. Una persona que está en depresión es una persona que no tiene esperanza. Una persona que no tiene esperanza es una persona que mira al futuro y no ve nada bueno. Bueno, una persona que obtiene el dinero, pues ya no tiene más promesas de dónde voy a ser feliz, porque es que ya tengo todo lo que supuestamente me va a traer la felicidad y no la encuentra. Y eso nos muestra que el Mamón es mentiroso. Mamón es mentiroso. La única manera en que nosotros podemos ser felices, llenos, plenos, tener una identidad, tener un valor, tener una verdadera esperanza, es Jesucristo. Y por eso fue el que Jesús, del tema que más habló fue del dinero, porque es lo que más compite con el corazón del hombre. Mira, en lo que más tiempo gasta una persona es en dinero, obteniéndolo, trabajándolo, gastándolo,
peleando por dinero porque la esposa gastó en lo que no debía haber gastado, ¿no? Es en lo que más tiempo gastamos. Claro. Y el Señor no quiere que nuestro corazón esté ahí, quiere que nuestro corazón esté en Él. Cuando estabas hablando de la confianza y este conflicto de potestades, de dioses, por así decirlo, pensaba en que cada vez que nosotros practicamos la disciplina de dar, porque dar es una disciplina, definitivamente algo en lo que uno se tiene que entrenar, cada vez que practicamos estas disciplinas, estamos ejercitando nuestra fe, porque estamos renunciando a nuestra confianza. Por eso la oportunidad que siempre Dios nos da de dar, y cada vez que Él abre una oportunidad para dar, nosotros pues debemos saber discernir cuál es el momento, cuál es esa oportunidad y poder reaccionar de una manera adecuada. Quisiera, porque se han dicho bastantes cosas importantes, ir concluyendo con algunas cosas. Primero, Mamón es una potestad, definitivamente. Esta potestad ejerce dominio sobre las riquezas. Como segundo, se alimenta de las mismas riquezas. Tercero, busca que sustituyamos nuestra confianza en Dios y que la pongamos en Él. Y cuarto, busca ser servido, porque Mamón también busca ser adorado por el ser humano. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos adorando a Mamón, que estamos desviando nuestra adoración? Bueno, si las decisiones que nosotros estamos tomando en el día a día son por dinero, tú claramente estás poniendo tu confianza en el dinero. Muy bien. Si cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, una crisis, acudimos al dinero, pues claramente tu confianza está puesta en el dinero. Muy bien. Si tú crees que los problemas que estás teniendo en este momento en tu vida se solucionarían si tú tuvieras dinero, claramente tu confianza está en el dinero. Si tú necesitas comprar o tener diferentes cosas que se alcanzan con dinero para poderte sentir completo, pleno, todo, claramente tú estás sirviendo el dinero. Es muy sencillo. Si tú estás dándole o estás poniendo el dinero a aquello que debería tener en Dios, ¿no? Porque ese es el problema, que cuando nosotros miramos de Génesis a Apocalipsis, hay una guerra. Hay una guerra, ¿por qué? Por la adoración del hombre. Ya. Por a quien el hombre le da su adoración, lo ama por encima de todo, pero también el hombre en quien pone su confianza. Entonces, es muy sencillo. Si para ti lo más importante es el dinero. De hecho, si a ti te predican de dinero y te da mal genio, tú sirves el dinero. Eso está muy bueno, muy interesante. Muy interesante. Porque hay gente que en la iglesia con el pastor, bueno, hoy vamos a hablar del diezmo, les da un mal genio. Ya. ¿Por qué? Porque tú adoras el dinero, no quieres que te lo toquen. Si a ti te da mal genio ese tema, es porque es un tema no resuelto en tu vida. ¿Tú crees que, quizá esta pregunta puede ser peligrosa, pero bueno, estamos en un podcast, pero tú crees que, porque vemos que hay muchas personas que batallan justamente con ese tema y con el tema del diezmo, y gente que uno considera que ama a Dios de una manera tremenda, pero pueden pasar toda una vida en la iglesia sin practicar por lo menos el diezmo. Es que entendemos que el diezmo es un principio, ¿verdad? El diezmo no es el único principio, pero ¿nos atreveríamos a decir que sí están convertidas o no están convertidas? Porque yo he escuchado declaraciones de ministros, hombres de Dios, que dicen, lo último que se convierte es la billetera. Ese es el sello de nuestra conversión, el sello de garantía de que nos hemos convertido. No estoy hablando de salvación, ojo, porque nuestra salvación proviene de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿será que estamos convertidos? ¿Será que no están discipulados? ¿Qué es lo que está pasando con ese tipo de hijo de Dios, con ese creyente? Bueno, es fuerte, ¿no? Está fuerte, pero está buenísima la pregunta, ¿no? Mira, el convertirnos nosotros a Jesucristo es un pacto. Es un pacto que nosotros hacemos con Él, donde Él es nuestro Señor. Hermoso. Donde es el dueño de nuestra vida. Y el Señor, cuando habla de este pacto, lo usa constantemente como un comparativo del matrimonio. Cuando una persona pacta con su esposa y se casa, es algo que nace del corazón, pero que se tiene que empezar a evidenciar con la forma que él vive, ¿no? Ya, el fruto. Si tú pactas con Erika, cuando tú pactaste con Erika, yo voy a ser tu esposo, te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Claro. Te voy a amar en las buenas y te voy a amar en las malas. Es un pacto que tú hiciste de tu corazón, pero la sinceridad con la cual tú hiciste el pacto se debe evidenciar en la forma en la que tú estás viviendo. Y Jesús lo llamó frutos, ¿no? Porque dijo, por sus frutos los conoceréis. Correcto. ¿Qué pasa si una persona
pacta, o sea, va a un altar y dice, sí, yo me caso, yo pacto, pero cuando vamos a mirar su vida, sigue con amantes y respeta a su esposa. Cuando su esposa se engorda, ya no es leal a ella, sino que la cambia por otra. ¿Eso qué evidencia? Que el pacto no se hizo de una manera sincera. ¿Por qué? Por los frutos sabemos que el pacto no ocurrió de una manera sincera. Bueno, vayamos al pacto con Jesús. Muy bien. Cuando tú estás pactando con Jesús, tú estás diciendo, tú vas a ser mi Señor. Wow. La palabra Señor es Kyrios, ¿no? Que significa el dueño mío. Yo te voy a servir. No va a haber una autoridad mayor sobre mi vida que la tuya. ¿Ok? Pero yo le estoy diciendo a Dios, tú eres el Señor de mi vida. Lo que tú digas, yo lo voy a obedecer. Y el Señor dice, ok, diezma. Y yo no diezmo. Wow. ¿Qué diría ese fruto? ¿Que realmente Él es mi Kyrios? Si cada vez que a mí me están hablando del diezmo, a mí me da mal genio, yo miro hacia otro lugar, ¿eso qué muestra? ¿Que yo realmente, Jesús realmente mi Kyrios o no? Yo sí creo que una persona... Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Y Jesús lo dijo. Wow. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Yo soy de los que creo que cuando una persona empieza a diezmar, realmente se convirtió. Se ve un fruto donde uno dice, esta persona ya no sirve el dinero, Tremendo. Ahora sirve a Dios. Gracias por tu honestidad y tu respuesta llena de sabiduría. Si Mamón está operando, si la riqueza sigue siendo tu foco, definitivamente, si el dinero es lo más importante en tu vida porque tienes mucho o porque tienes poco, ahí tú puedes empezar a ver cómo es tu interés y tu comportamiento ante las posesiones materiales. Si tu vida gira en obtener o en acumular dinero, Mamón está operando, definitivamente. Si entre más tengo, más feliz soy, Mamón está operando. Todas esas son las maneras en las que podemos identificar la operación de él. Y si todo esto nos aleja de Dios y todo lo que tiene que ver con las riquezas nos aparta de él, no nos deja servir, no nos deja congregarnos, no nos deja tener una vida espiritual, no nos deja crecer en discipulado, porque la vida de un creyente maduro para los tiempos que estamos viviendo, creo que definitivamente requiere de iglesia madura, no una iglesia superficial. Entonces, también necesitamos invertir tiempo en nuestro discipulado, no solamente el domingo, o sea, el domingo es como el diezmo. El domingo es dar esa primera parte de tu tiempo para el Señor, pero esto va acompañado de preparación, de discipulado, de ayuno, de oración. O sea, hay tantas cosas que van a determinar nuestro caminar con el Señor, pero si Mamón está operando y nos está alejando de Dios, definitivamente nada de esas cosas va a saciar nuestro ser. Entonces vamos a identificarlo porque hay todo un afán por las cosas materiales o una necesidad, pero nuestro ser se sigue sintiendo insatisfecho. Siempre hay algo más que quiero tener, siempre hay algo más que quiero obtener, siempre hay un nuevo viaje que debo de hacer, porque no estamos saciados. Y cuando estamos en un punto quieto, no terminamos de avanzar a lo que realmente Dios quiere para nosotros, sino que Mamón nos entretiene. Cuando hay abundancia, sí. Mamón tiene la capacidad de entretenernos y de ocupar definitivamente la mayoría de nuestros pensamientos, la mayoría de nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo. Y esa es la manera como Mamón va ganando territorio en nosotros. Y lo tremendo es que también es generacional, porque podemos multiplicar eso en nuestros hijos, en nuestras generaciones y en la gente que nos rodea. Exactamente. Bueno, tú lo decías, lo dices perfecto, ¿no? Yo creo que todo está relacionado. Yo creo que está relacionado el diezmo con el entregarle el domingo a Dios, porque todo viene del principio de lo primero. La Biblia nos muestra cómo de Dios siempre son las primicias. El primer fruto siempre le pertenece a Dios. Y desde que nosotros estamos en el jardín, el hombre está en el jardín del Edén, ajá, hay una parte que Dios dice, tú puedes comer de todo esto, pero no puedes comer de este árbol, de este fruto. ¿Por qué? Esa parte le pertenecía a Dios. Wow. Esa parte no era para el hombre. Pero cuando el hombre va y se come lo que era de Dios, está mostrando que Dios ya no era lo primero. Mira, Dios a nosotros nos permite pasar por prueba o ser probados en esa parte, siempre en que nosotros tengamos que rendirle lo primero a Él. ¿Por qué el domingo nosotros vamos a la iglesia? Porque es el primer día de la semana. Le pertenece a Dios. Pero cuando tú se lo estás dando al dinero o a tu trabajo, muestra que tú estás poniendo la confianza en lo equivocado. Y sí requiere un paso de fe.
Pero tú nunca vas a poder vivir milagros si tú no caminas por fe. Y caminar por fe es caminar obedeciendo a Dios, no creyéndole a las apariencias. Aparentemente, si tú trabajas más días, vas a obtener más dinero. Claro. Pero Dios te dice, no, si tú me honras a mí, yo te voy a bendecir en abundancia. Mira, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no podemos poner a Dios a prueba. Pero también la misma palabra nos muestra que hay una excepción. Dios dejó una excepción. Dijo, ok, pruébenme en esto. ¿Y esa excepción con qué es? Con el dinero. Cuando le dice, pruébenme, traigan íntegro el diezmo al alfolí de la iglesia, a ver, y pruébenme a ver si yo no los bendigo de una manera sobreabundante. O sea, ¿por qué Dios dejó o puso como excepción el que nosotros lo probáramos a él con el tema de dinero? Ahora, ¿qué es probar? Probar es, yo hago y muéstrame que tú eres capaz de responder. Eso es probar. Claro. ¿Por qué Dios dejó como excepción el tema de dinero? Porque Él sabe que lo que más compite con el corazón del hombre, con el señorío del corazón del hombre, es el amor del dinero. Y Él a nosotros nos está diciendo, mira, no pongas la confianza en el dinero, ponla a mí, pruébame en esto y te voy a demostrar cómo yo te bendigo. Yo he visto personas que deciden caminar por fe y llegan y se paran en su trabajo y dicen, yo no trabajo los domingos. ¿Por qué? Porque es el día de Dios. Muy bueno. Y he visto como los han despedido y entonces les sale un trabajo mejor. También he visto como los mismos jefes cogen y le dicen, bueno, entonces te voy a dar una posición más alta donde tú ya no tienes que trabajar los domingos. He visto como Dios ha hecho milagros. Qué hermoso eso. Entonces es algo que yo motivo constantemente a la gente a decirle, mira, recuerda que el dueño de la empresa no es tu jefe, es Dios. Así es. Y si tú honras a Dios, Dios lo va a dejar ver cómo Él es el que a ti te va a levantar. Yo sí creo que nosotros reservar el primer día de la semana para el Señor muestra que la confianza está puesta en Él, no en el dinero. Este es el podcast de finanzas. Estamos en el Wado Podcast y estoy con el pastor Pedro Villegas hablando sobre el Dios Mamón y muchas cosas más relacionadas con el tema que más predicó Jesús en la palabra. Él predicó sobre el dinero y nosotros estamos tratando de amplificar la sabiduría bíblica y compartirla con todos nuestros oyentes. Así que en el próximo episodio continuamos y vamos a seguir desarrollando y hablando sobre el Dios Mamón. Hasta el próximo podcast.